Sut ydych chi? Marian dwi, a croeso i Wmes de Gales, gwers 20. 20. Sabemos que 10 es 10, ¿ya? Pero cuando decimos 20, 20, ¿qué notan algo en esa palabra? Deg y dau, pero 20. 20. Hay mutación, ¿no? 20. Después de dau, el número dau, hay una mutación suave. 20. Y también algo muy importante acá es que después de un número, como dau, el sustantivo queda en su forma singular, no en su forma plural. Por ejemplo, te, ¿ya? Dau, dau, te, dau, te. ¿Aquí? Dau, te. Dau, ddŵr. Dau, ddŵr. ¿Aquí? Dau, ddŵr. Dau gar. Dau gar. Car, auto. Queda en su forma singular con el número. Dau, tri, pedwar, pump, lo que sea. Y después de dau hay mutación. Entonces, dau gar. Dau gar. ¿Aquí? Dau gar. Da iawn. Gwyn. Un, dau, win. Dau win. ¿Aquí? Dau win. Un, dau. Llyfr. Llyfr. Libro. Llyfr. Dau lyfr. Dau lyfr. A chi? Dau lyfr. Dau domato. Dau domato. A chi? Dau domato. Dau domato bach. Bach. Dau domato bach. A chi? Dau domato bach. Oce. Eto. Dau de. Dau ddŵr. Dau gar. Dau win. Dau lyfr. A dau domato bach. Dau domato bach. Da iawn. Oce. Unwaith eto. Una vez mas. Chi rwan. Dau ddŵr. Dau gar. Dau domato bach. Dau win. Dau lyfr. Dau de. Da iawn. Oce. Da chi'n cofio ddoe? Mimo l'imperativo. Da chi'n cofio coda? Coda? Eistedda. Eistedda. Y vimos que ese A al final es la forma de hacer el imperativo. Y ese A es la forma de voz, de informal. ¿Ya? Codi es el verbo levantarse. Codi. Cambiamos el vocal a una A. Coda. ¿Ya? Y otro verbo, eisted,
sentarse, sentar. Eistedd acaba con consonante, añadimos una A. Eistedda. ¿Ya? Eistedda. Kota, eistedda. Para decir despertar o despertarse, en Gymraeg, dan ni'n deud deffro. 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 ¿A chi? Deffro. Con doble F. Doble F es nuestra F. ¿Ya? Una F es V. Dos Fs. F. ¿Ya? Ok, so deffro. ¿Cómo diríamos despiértate? Deffro. Deffra. 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 ¿Ya? Deffra. ¿A chi? Deffra. Despiértate. Deffra. ¿Eso? ¿Eso? Deffra. Está bien. Taclisso. Para ordenar cosas. ¿Sí? Taclisso. Imagínense el quilombo en una habitación de un niño y hay cosas por todos lados. ¿Cómo diríamos con el verbo taclisso? Taclissa. Taclissa. Please. Taclissa. Taclissa. ¿Ok? Taclissa. Taclissa. Está bien. El verbo ayudar en Gymraeg parece mucho al inglés. Helpu. 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 ¿Ají? Helpu. Ayudar. Helpu. Acaba con I. Cambiamos la I a A. Helpa. Helpa. Ayuda. Helpa. ¿Ají? Helpa. Está bien. Helpavi. Ayúdame. Helpavi. ¿Ají? Helpavi. Está bien. Ok. Esto. Despiértate. Despierta. Tefra. Tefra. Está bien. Levántate. Kota. Kota. Está bien. Organiza. Guarda tus cosas. Organiza. Taclissa. Taclissa. Está bien. Taclissa. Sut da chi'n dweud, ayúdame. Ayúdame. Helpa. Helpavi. Helpavi. Está bien. Ok. A ver si entienden estas tres más con vi. ¿Ya? So, helpavi, ayúdame. Foniavi. Foniavi. WhatsAppiavi. WhatsAppiavi. E-postiavi. E-postiavi. E-post, email. E-postiavi. Ok, uno más para hoy es el verbo ir, mynd, ¿ya? En la forma imperativa de mynd, es muy diferente. Y otra vez hay dos formas. En el gogledd, dan ni'n dweud dos. Dos. Vete. Dos. En el de, mae'n nhw'n deud, ellos dicen, en el de, mae'n nhw'n deud cer. Cer. So, en el gogledd, dos. En el de, cer. Ok, si quieren usar cer, da iawn. Voy a usar dos. Ok. Aquí. Dos. Dos. ¿Eso? Dos. Da iawn. Ok, ¿se acuerdan el mynd ir? ¿Dach chi'n cofio? Mynd ir. Mynd, cambiamos a la forma imperativa. Dos. Dos ir. ¿Ya? Vete al trabajo. Dos ir gwaith. ¿Ya? Dos ir gwaith. ¿Cómo sería? Vete al centro. Dos ir dre. Vete a la tienda o al supermercado. Dos ir shop. Y otra palabra nueva para hoy. Gwely. Gwely. Gwely.
la cama. Gwely. Gwely. ¿Cómo sería? Vete a la cama. Dos i'r gwely. Dos i'r gwely. Ya es muy tarde. Dos i'r gwely. A chi? Dos i'r gwely. Da iawn. Voy a decir algunas frases con dos. A ver si entienden, ¿ok? Dos i dacluso. Dos i wylio Netflix. Dos i ddarllen. Dos i astudio. Dos i helpu dad. Ok. Tarea para hoy, para el fin de semana, es usar el imperativo, la A, o usar el dos y, con alguien durante el fin de semana. Los niños o alguien que conocen. Y tengo una más para ustedes para el fin de semana. Dos i ddysgu Cymraeg. Dos i ddysgu Cymraeg. Da iawn. Diolch yn fawr. Hwyl.